Bien, estamos ya listos, hermanos, ya para arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, saludándolo desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 18 de junio de este 2023. Bueno, hoy estamos celebrando el Día del Padre, no solamente aquí en Costa Rica, sino en muchos países del mundo. Así es que a todos los padres de la congregación, a usted en el video de Costa Rica, de Colombia, a todos también un abrazo, esperando que pasen pues un día en familia, aunque el Día del Padre siempre se dice, ¿no? El Día del Padre, como el Día de la Madre, el Día de todo, debería ser todos los días. Pero bueno, ya que hay una fecha, pues aprovechemos para dar honra a quienes, a los que la merecen, ¿no? Honor a quien honor merece, ¿no? Habrán algunos padres que merecen más honra que otros, pero bueno, la Biblia dice que honremos a padre y madre para que nos vaya bien, ¿no? Primer mandamiento con promesa. Así es que felicidades a todos, ¿no? Hoy vamos a estar celebrando aquí, pero antes vamos a lo que vinimos, ¿no? O sea, una cosa sin dejar de hacer la otra. Así es que voy a pedirles, hermanos, que vayamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. Busque el libro de Proverbios capítulo 3. Vamos a ir al verso 13, ¿no? Proverbios 3:13. Proverbios 3:13, mientras ustedes aquí en la iglesia lo buscan, animar a la gente ahí en el video también, que pues tenga una Biblia cerca o anote los versículos. Generalmente es una buena práctica uno tomar nota, ¿no? Para después complementar, salir de dudas, etcétera, ¿no? ¿Estamos, hermanos, todos en Proverbios 3:13? Amén. Bien, dice la palabra del Señor en Proverbios 3:13, hermanos, dice, bienaventurado el hombre. Acuérdense que cuando la Biblia dice el hombre, en algunos casos hay que saber leer que se refiere a ¿qué? A la humanidad, ¿no? A la creación. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por esta linda oportunidad que tenemos hoy como iglesia, de reunirnos, de saludarnos, de poder expresarnos unos a otros buenos deseos, Señor. Los mismos deseos que tú tienes para nosotros son los pensamientos de bien, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo que tienes a través de tu palabra, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, acabamos de leer una porción de la palabra que está en el libro de Proverbios, ¿cierto? Ya hemos hablado en ocasiones anteriores varias veces del libro de Proverbios, ¿no? ¿Que lo escribió quién? Salomón, ¿no? Y que el libro de Proverbios, a la larga, el tema central del libro es ¿cuál? La sabiduría, ¿cierto? De hecho, Proverbios 1 dice para qué fue escrito el libro de Proverbios, ¿no? Que no solamente se trata de experiencias personales o de intenciones del corazón de Salomón, sino que obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, ¿no? Dice que el libro de Proverbios, ¿para qué es? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, la justicia, el juicio, la equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces, el libro de Proverbios, por eso es que cuando una persona viene a los pies del Señor, una buena recomendación es, bueno, lea los evangelios para que usted conozca a la persona de Cristo, ¿no? Que es bien importante, todo en la palabra es importante, pero empiece por ahí y vaya y lea Proverbios, ¿no? Es vivencia, experiencias, consejos, ¿para qué? Dice ahí, para dar sagacidad. ¿Saben lo que es la sagacidad, no?
astucia, esa capacidad de desenvolverse o de solucionar o de enfrentar cosas, ¿no? Entonces, el libro de Proverbios para eso fue escrito, ¿no? Y recuerde lo que le está diciendo, experiencias no solo personales de Salomón, sino que inspirado por el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, cuando uno lee a Salomón y uno lee aquella historia de que Salomón impresionó a Dios, ¿se acuerdan? ¿Por qué lo impresionó? Porque le pidió sabiduría, ¿cierto? Entonces, uno cuando es padre, hoy que estamos hablando del Día del Padre, y no solamente el padre, las madres, todos los que tenemos personas a cargo, entendemos a Salomón cuando pidió sabiduría, porque qué falta nos hace la sabiduría, ¿cierto que sí? Ser personas sabias, ¿no? Entendiendo obviamente, acuérdense que lo hemos dicho aquí, que nuestra vida es la suma de ¿qué? De las decisiones que tomamos, y las decisiones dependen de la información con la que la tomemos. Entonces, qué bueno es que uno tome sus decisiones con sabiduría, ¿no? Por eso es que entendemos cuando Salomón, el Señor le dijo, pídeme lo que quiera, dijo, no hombre, yo lo que quiero es sabiduría. Entonces, uno como padre, hoy que estamos hablando del padre, hablemos de los padres, después hablaremos de las madres, pues uno entiende a Salomón y dice, wow, cómo hace falta la sabiduría, ¿no? Pero ¿qué significa ser sabio? ¿Qué es una persona sabia? Bueno, aquí le tengo la definición. Una persona que sabe usar el conocimiento, porque acuérdese, antes de la sabiduría viene ¿qué? El conocimiento. O sea, no puede usted tener sabiduría si usted no tiene conocimiento. Por eso es que si usted quiere ser sabio en la palabra de Dios, primero tiene que meterse, escudriñar, leer la palabra, entenderla. ¿Para qué? Para que de toda esa información usted use en cualquier momento determinado lo que debe hacer en su momento. Entonces, por eso una persona sabia dice que es aquella que sabe usar el conocimiento. ¿Con qué? Con entendimiento, con inteligencia, con cordura y con prudencia. Esa es una persona sabia, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿todos los sabios son buenos? No, ¿cierto o no? Jeremías 4:22 dice que cuando el Señor se quejaba de su pueblo, es que mi pueblo no me conocen, son necios, sabios ¿para qué? Para hacer el mal. Entonces, hay gente que es sabia para hacer el mal, y a veces esa sabiduría uno lo impresiona, ¿no? ¿Qué capacidad? O lo que le llamamos ahora, ¿qué sagacidad tienen para qué? Para hacer el mal. Increíble, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es una persona sabia, ¿no? Y por eso dice ahí que sabe usar con cordura, con prudencia, hablar cuando se tiene que hablar. Y por eso hay un dicho que no sé si ustedes lo han escuchado, que dice que a veces dice más un sabio cuando calla que un necio cuando habla, ¿no? Entonces, es parte de la sabiduría que quedarse callado. A veces hay momentos en que es de sabios que quedarse calladito, ¿no? Amén, ¿no, hermanos? Entonces, el apóstol Santiago lo describe muy bien en Santiago 3:13 cuando dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo hace uno visible su sabiduría? De la manera en que uno se comporte, ¿no? De la manera en que uno hable o deje de hablar. De la manera en que uno actúe, ¿no? Ahí se muestra la sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, la Biblia obviamente, o la Escritura nos muestra que hay dos tipos de sabiduría. ¿Se acuerdan, no? Hay dos tipos de sabiduría. Una que dice Santiago 3:15 que es ¿cómo? Es terrenal, animal y ¿qué? Y diabólica. No voy a ir un momentico a Santiago, no vayan ustedes. Pero voy a ir nada más para leer algunas cositas que están ahí, metiéndonos un poquito en eso de la sabiduría. Santiago dice que una es terrenal, animal y diabólica. De hecho hay un apartado en el capítulo 3 de Santiago que habla de la sabiduría. Y está lo que les decía ahorita, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Pues muestre por su buena conducta. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que viene de lo alto, ¿cierto que no? Sino que es terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿no? Eso es lo que habla Santiago. Por eso hay un versículo, hermanos, que dice, que Pablo lo usa obviamente en 1 Corintios 1:19, haciendo ilusión a Isaías, donde dice que Dios destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. ¿De qué sabios está hablando? No de lo que viene de lo alto, está hablando de esa sabiduría que es terrenal, animal y ¿qué? Y diabólica, ¿no? De esa es la que está hablando, que de hecho por allá en un proverbio el Señor le llama también necios, ¿no? Lo que hablamos ahorita de necios para hacer
el mal, ¿no? O inclusive esa sabiduría de aquellos que creen que su camino es un camino de vida, pero que al final es un camino de muerte. Hay gente que es sabio en su propia, ¿qué? Opinión. Y eso no es bueno. La sabiduría nuestra tiene que ser ¿de dónde? De lo alto, no es nuestra propia opinión. Y si alguno no la tiene, pues pídala a Dios. ¿Me entiende? Aquí hay para todos. O sea, usted no tiene de qué quejarse, usted no tiene dónde esconderse, de qué escudarse, digámoslo así. Pida la sabiduría, si no la tiene, pues pídala al Señor, ¿no? Esa es la sabiduría, la que viene de lo alto, la que Salomón nos insta a que nosotros busquemos, que adquiramos, que la desarrollamos, porque por medio de ella, obviamente nosotros vamos a tener, ¿qué? Conocimiento, entendimiento, inteligencia, ¿no? De eso se trata. Y si tenemos eso bien encaminado, pues nuestras decisiones alineadas en ese camino, pues van a ser buenas decisiones, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, viera que yo he tomado decisiones, he puesto todo en las manos del Señor y las cosas no han salido como yo quería. Ahí está la clave. ¿Cómo qué? Como yo quería. A lo mejor eso no era lo mejor para ti. ¿Me entiende? Entonces, pero lo importante es que si todo está en las manos del Señor, solo pensamientos de bien hay de Él para nosotros. Tengamos eso bien claro, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Bien, ¿por qué la sabiduría nunca nos debe faltar, hermanos? Por muchas razones. La principal, Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Ese es el principio, ahí empieza todo. Si no hay temor a Jehová, ¿cómo podemos pensar en ser personas de sabiduría? La que viene de lo alto, ¿no? Estamos hablando de esa porque esa es la que nos concierne, ¿no? Esa es la sabiduría, ¿no? Entonces, el principio de la sabiduría está ahí, en el temor a Jehová. Pero ya le hemos hablado varias veces, no es un temor de miedo y que Dios nos va a castigar y nos va a condenar, no. Es ese temor de ¿qué? De no perder esa relación con Él, ¿no? De cuidarla. De saber que estamos en un sistema que se presta para que esa relación se quiebre, si es que nosotros nos descuidamos. Por eso la Biblia dice, ¿quién descuidará una salvación qué? Tan grande, ¿no? Es el mismo temor que uno le debe tener a su esposa, pero no el temor de que te vaya a tirar un sartén encima, ¿no? De cosas de esas, no. ¿Cierto o no? Es ese temor de qué? De perder esa relación, ¿no? Que a uno le ha costado construir, que uno ¿cómo dice? Uno se ha despojado de ciertas cosas que a lo mejor a uno le gustaban, pero que en pos de construir una buena relación uno ha ido trabajando en eso. Entonces ese temor de que eso se pierda, ¿no? Es ese temor que uno le debería tener a los hijos, pero no es el temor que le tienen hoy en día los padres, de que ya los hijos les pegan o los amenazan con demandarlos con las autoridades, si es que los regañan. No es ese temor. ¿Es ese temor de qué? De uno perder esa relación, ¿no? De que los hijos salen a la calle, lo mismo que oraba el Señor por sus discípulos, ¿no? No te pido, Señor, que los quites de ahí. Yo sé que ellos tienen que ir a su estudio, tienen que ir a su trabajo, tienen que ir allá. Pero lo que te pido es que los guardes de todo mal, ¿no? Ese temor. Básicamente, ese es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿por qué es importante que no nos falte la sabiduría? Porque ahí arranca todo, ¿no? El temor al Señor. Entonces, un cristiano, obviamente un cristiano sabio, es aquel que su vida la pasa teniendo ese temor de Jehová. Temor a perder. Entonces, como tenemos ese temor, lo que hacemos es ¿qué? Cuidar, ¿no? ¿Cierto que sí? Porque ¿qué hace uno para no perder algo? Lo cuida. Le da mantenimiento, si es que es algo que necesita mantenimiento. Si es una plantita, para no perderla hay que abonarla. Si es una relación, para no perderla hay que cuidarla por medio de la comunicación, de los gestos, de las actitudes. Amén, hermano, ¿o no? Ahora, ¿por qué es importante también la sabiduría, hermanos? Dice Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, ¿no? ¿Para qué? Lo que hablamos ahora. Para tomar decisiones correctas, ¿no? La sabiduría de lo alto nos sirve para eso. ¿Para qué? Para que las decisiones que tomemos sean correctas en la medida en que nosotros encomendemos a Dios, ¿qué? Nuestro camino. ¿Estamos claros en eso, no? Entonces, un cristiano sabio es aquel que todos sus planes, todos sus proyectos, los encomienda al Señor, ¿no? En sus caminos. Ahorita les ponía de ejemplo. A veces las cosas no salen como yo quiera. Es que no se trata de como yo quiera. Se trata de hacer mi esfuerzo para que las cosas sean como Dios quiera que sucedan en la vida de uno. Amén. Obviamente nosotros alineados a la voluntad de Él, ¿no? Estamos claros, ¿no? ¿Para qué más nos sirve la sabiduría? Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué pasa? Nada podemos hacer. ¿Para qué nos sirve la sabiduría? Para que no nos apartemos del Señor. O sea, en la medida, acuérdese, ¿no? La sabiduría, ¿cuál es la base de la sabiduría? El conocimiento, ¿no? Bueno, el principio del temor a Jehová por el conocimiento. Entonces, dice que el justo
Cuando usted le ha entregado su vida al Señor, el justo, por su fe, o sea, por su fe, por su conocimiento, de esa manera que vivirá. Entonces, para eso nos sirve conocer, entender, ser sabios, para no apartarnos del camino del Señor. Entonces, un cristiano sabio es aquel que no se aparta del Señor toda su vida, por más que hayan cosas que nos atraigan. Este sistema, hermanos, este sistema que cada vez es más anticristiano, es un sistema ¿qué? Atractivo, ¿o no? Es atractivo, las cosas que salen son atractivas, las atracciones, la tecnología, muchas cosas son atractivas. Entonces, cuidémonos de que esas cosas no nos aparten del buen camino, ¿no? Porque los caminos del Señor están trazados ya. ¿Amén o no? ¿Para qué más nos sirve la sabiduría? Proverbios 26:11 dice, como el perro vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad, ¿no? Recuerde, un necio sería lo contrario a un sabio, ¿no? ¿Qué es un necio? Un necio es una persona que persiste en algo, aunque sepa que está mal. Persiste en su error y lo defiende y se mantiene ahí de una manera necia, ¿no? Otros le llaman insensato, ¿no? Entonces, lo contrario de eso, la sabiduría nos permitiría más bien no estar cometiendo errores, que no es que uno no pueda cometer errores, no hablamos de pecado, sino errores, equivocaciones. Los cristianos no estamos exentos de equivocarnos, claro que no. Pero el problema no es equivocarnos, el problema es que aprendamos de los errores, de las equivocaciones. De ahí se trata, ¿no? Que no pase aquello de aquel conocido refrán, que no era un refrán, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? El ser humano es el único que tropieza varias veces con la misma piedra. Le pasa algo y después vuelve y lo hace y después vuelve y lo hace, ¿no? O sea, eso no debería ser. Para eso debería servirnos acá sabiduría. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Estamos claros o no? Entonces, a través de la historia el Señor nos ha mostrado, nos ha dado ejemplos por la misma creación, hermanos, de sabiduría, ¿no? De hecho, el Señor utiliza algo bien curioso que son los animales para darnos a entender muchas cosas, porque es muy fácil. Por ejemplo, ¿cuál es el animal con el que más nos compara el Señor? La oveja, ¿cierto que sí? ¿Qué podríamos nosotros aprender de la sabiduría de la oveja? ¿Qué es lo que caracteriza a la oveja? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, que anda en grupo, pero hay algo que la oveja tiene algo que decía, eso tenemos que aprender de la oveja. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Eso cómo le podríamos llamar? ¿Cuál palabra significa eso? Eso, la obediencia. La obediencia de la oveja. Deberíamos de aprender de esa sabiduría. Amén, hermanos, ¿o no? Por ejemplo, el águila. ¿Qué deberíamos de aprender del águila? Que el águila no le huye a las tormentas, sino que va y las encuentra y remonta vuelo y se pone sobre ellas. Deberíamos aprender eso de las águilas. De los búfalos, ¿qué deberíamos de aprender? El búfalo es un animal que entre más adversidad está, más fuerza le salen. Curioso, ¿ah? Deberíamos ser como los búfalos. ¿Amén o no? Entonces, los leones y las serpientes son animales que para cazar o para atacar se gastan su tiempo. Usted puede ver un león ahí o un felino viendo a la presa todo el día, esperando el momento adecuado. ¿Para qué? Para atacar. Eso es sabiduría. Las serpientes son así, por eso el Señor le decía a los discípulos, sean astutos, ¿como qué? Como serpientes, ¿no? No me acuerdo, pero algo mencionaba yo a las serpientes, pero ponía el ejemplo, ¿no? Entonces las serpientes hay mucho que aprender de eso también, y de los leones y todo eso, y para cazar son muy selectivos. De las águilas, no solamente lo que les dije ahorita, sino que las águilas de una manera sabia no hacen su nido en cualquier lado, sino que van a lo alto de las montañas, ¿cierto? Donde hay otras águilas. Sabiduría, deberíamos aprender de eso, ¿cierto que sí? Pero esos son animales grandes. Hay otros animales más pequeños que el Señor también nos muestra y que voy a pedirle que vayamos allá todos al libro, ahí mismo en Proverbios que estábamos ahora. Vamos a ir a Proverbios 30, porque recuerde, hoy es un día de Proverbios. Y vamos a empezar a ver algunos regalos, digámoslo así, porque el Día del Padre, mientras usted va a Proverbios 30, el Día del Padre por lo general uno siempre está pensando, ¿qué le voy a regalar a mi papá? ¿Cierto que sí? De hecho, desde ayer ya hay empresas por todos lados, porque todo el mundo sale desaforado ¿a qué? A comprar un regalo, ¿cierto? Ahora usted dirá, pastor, ¿y es malo darle un regalo al papá? No, está bien, de hecho de eso se trata. Pero hoy vamos a hablar más bien, primeramente un regalo de Dios hacia nosotros, que tiene que ver ¿con qué? Con la sabiduría. Y después, más adelante, finalizando la prédica, un regalo de nosotros, cuando hablo de los padres, pero cabe para todos, de nosotros a los hijos, pensando en la sabiduría también. Ahora, más de uno aquí podría decir, ¿y ese va a ser el regalo? Yo pensé que me iban a dar un detalle. Bueno, sí,
Ahí están, más adelante, ¿cierto que sí? Pero ahorita es conveniente que acomodemos, ¿qué? Lo espiritual con lo espiritual. Más adelante habrá tiempo ¿para qué? Para lo natural. Lo espiritual con lo espiritual, ¿no? Ahorita concentrémonos en lo espiritual. Entonces, vamos a empezar a ver esos regalos que Dios nos da por medio de la palabra para que nosotros alimentemos sabiduría. Estamos en el libro de Proverbios capítulo 30. Proverbios 30. Y vamos a leer 4 versículos desde el 24 en adelante, ¿no? Proverbios 30, 24. Consejos que Dios nos da, así como les puse esos ejemplos de animales ahora, pero cosas pequeñitas, que a lo mejor como son pequeñas, es sabiduría que no vemos, cosas que pasan desapercibidas para nosotros. Eso por el lado bueno, pero también por el lado malo, a veces hay cosas que la Biblia llama las pequeñas zorras, que son cosas que también muchas veces no las detallamos, no les damos la importancia, pero que están ahí, y dice en la Biblia que las pequeñas zorras, ¿qué pasa? Se comen, ¿qué? Grandes cosechas, ¿no? Grandes viñedos. Precisamente se las comen tranquilamente porque como no las vemos, las ignoramos, ¿no? Pero entonces dice la palabra en Proverbios 30, 24, hermanos, dice, cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapa con la mano, y está en palacios de rey. Entonces mire qué curioso ahí, ¿no? El Señor nos da muchos ejemplos que imitar, como les dije ahorita, pero aquí estamos hablando de 4, yo no sé si usted ya ha leído esos pasajes de Proverbios, 4 animales pequeñitos, ¿no? Que uno diría, bueno, no se comparan con la majestuosidad de un búfalo, de un león, o la altivez de un águila, ni mucho menos. Pero bueno, son cositas que están ahí, pequeñitas, que a lo mejor para nosotros podrían ser insignificantes, pero qué bueno esta ocasión para que meditemos ahí donde el Señor nos quiere dar una enseñanza de qué deberíamos nosotros cuidar como padres o madres en general, pero hablemos hoy de los padres, consejo de Dios Padre para nosotros, ¿no? Entonces, empecemos por ejemplo con las hormigas. Todos conocemos las hormigas, ¿cierto que sí? Hay diferentes tipos de hormigas, hay hormigas que pican más duro que otras. Pero hay otras hormigas que le llaman las hormigas dulceras, ¿no? Andan ahí como locas ahí. ¿Cierto que sí? Pero ¿qué podríamos hablar de las hormigas? Dice el pasaje ahí, las hormigas, que es un pueblo, ¿no qué? No fuerte. Las hormigas no son fuertes. Ahora usted dirá, ¿cómo que no, pastor? Yo he visto una hormiga cargando una buena carga. Sí, pero las hormigas en general van pasando por ahí a expensas de que alguien no las vaya a bajar o cosas de ese asunto, pero no, realmente no son fuertes, no es un animal que uno le vea como un búfalo o algo así. ¿Cuál es la fortaleza de la hormiga? Bueno, no, pero digamos que de las hormigas en general, ¿cuál es la fortaleza de las hormigas? ¿Que trabajan qué? Reunidas, ¿cómo se llama eso? Que trabajan en equipo. La unidad de las hormigas es su fortaleza. Aunque sean un pueblo que no es fuerte, pero ahí está la fortaleza de ellas, ¿no? Y es lo primero que vamos a hablar de las hormigas. ¿Qué podríamos aprender nosotros de ahí? Muchísimo. Nosotros como cristianos, el pueblo de Dios, es un pueblo que no es fuerte. Nosotros no somos fuertes. La fortaleza nuestra no depende de nosotros. ¿Depende de quién? De Dios. Siempre se ha visto así, ¿no? La fortaleza nuestra depende de Dios. De hecho, ¿cómo me aseguro yo de que yo soy fuerte? Bueno, puede ser. Pero ¿cómo me puedo asegurar yo, o mi fortaleza, cómo la aseguraría? ¿Cómo? No me van a poner a cantar. ¿Ah? ¿Cuál es la fortaleza de uno? ¿No saben? Eso, pero les decía que no me van a poner a cantar porque dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Entonces, ¿cómo aseguro yo mi fortaleza? Que el Señor que está en mí esté gozoso. ¿Amén o no? ¿Cómo está el Señor en mí gozoso? Si yo estoy caminando por sus caminos, actuando con sabiduría, dando frutos dignos de arrepentimiento, todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, nosotros somos un pueblo no fuerte, de hecho, lo decía Pablo, el poder de Dios se perfecciona ¿dónde? En mi debilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo nos serviría que por lo menos fuéramos, sabiendo que no somos fuertes, cómo nos serviría que como pueblo, por lo menos fuéramos organizados, ¿no? Que hubiera unidad.
No como la unidad que hoy en día se pregona, de que unámonos todos y no veamos lo que nos separa. No, unidad ¿en qué? En doctrina. Que todos estuviéramos bajo los mismos parámetros y conceptos y preceptos que están establecidos en su palabra, el Evangelio de Cristo. Y lo que hemos hablado varias veces, ¿no? Paréntesis, que esa es una ventaja que tienen los católicos contra nosotros. ¿Acuerdan que les dije que si yo fuera católico, créanme que yo no vendría aquí a la basílica un domingo a misa, yo voy a la iglesia de Pavas, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque es lo mismo, la misma lectura, casi que dura lo mismo la misa, la paz hay que darla al mismo tiempo, lo mismo, no explican la palabra en ninguno de los dos lados, lo mismo, entonces yo no tendría problema en ir allá. En las iglesias cristianas debería ser igual, uno debería ir a la iglesia de ¿qué? Del barrio, ¿cierto que sí? Pero si hubiera ¿qué? Unidad, o sea, unidad en la línea de ¿qué? El mismo evangelio, sana doctrina, palabra del Señor. Pero no sucede eso. Desafortunadamente tendríamos mucho que aprender de las hormigas, reconociendo que podríamos ser un mismo cuerpo, un solo cuerpo, trabajando en una misma dirección y todo eso, ¿no? Pero por ese lado, nada que ver, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Por otro lado, dice ahí que las hormigas en el verano preparan ¿qué? Su comida. ¿Por qué la preparan en el verano? ¿Para tener para cuándo? Para el invierno, ¿cierto? Entonces, ahí se activaría en nosotros un principio que se llama el principio de la... Puede ser, pero hay otro, el de que tiene que ver con administrar y mayordomía, principio de la mayordomía, o sea, ser buenos administradores. A veces hay gente que son cristianitos y todo eso, y tienen sus buenas épocas de bonanza y todo eso, pero no prevén, no guardan, no hacen como las hormigas. Bueno, yo sé que en invierno va a faltar comida, entonces ¿qué hago en verano? Guardo, almaceno. ¿Acuerdan? ¿De dónde viene eso? Las hormigas están aplicando algo que Dios le reveló ¿a quién? ¿Quién? A José, ¿se acuerdan? El sueño aquel de las 7 vacas flacas y las 7 gordas, que van a haber 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Entonces lo que te aconsejo es, construye grandes bodegas, guarda trigo ahí, ¿para qué? Para que cuando haya faltante, no te falte. Deberíamos aprender de eso, ¿no? Como padres de familia, hoy hablándole a los padres, seamos buenos mayordomos, administremos bien el recurso, ¿me entiende? No quiere decir que uno se cohíba de disfrutar, porque hay otros que exageran, ¿no? Dices que no podemos ir a comernos un helado, ¿por qué? Porque eso no está en el presupuesto. Tampoco, no se trata de eso. Ahora, ¿usted conoce padres así? Yo sí. Bueno, yo creo que ya algún tiempo fui así, pero bueno, borre eso no. Entonces pasa eso, ¿no? Hay que disfrutar, pero también hay que ser prevenido, ¿no? Amén, hermano. Entonces hay que ser buenos administradores. Por eso es que, y los jóvenes, sobre todo también, los jóvenes entiendan que la juventud es una buena época ¿de qué? De conseguir cosas, que más adelante tal vez a uno no lo va a poder hacer, ¿no? Porque todo tiene su tiempo, hay un tiempo para ahorrar, hay un tiempo para conseguir cosas. Si usted es un joven que está trabajando, no tiene por ahora obligaciones de hijos, ni pensiones, colegios, lo que a veces agobia a los padres. Acuérdense, ¿no? Agobia, pero no angustia. Recuerden la prédica pasada, ¿no? Entonces aprovechen el tiempo, ¿no? Aprovechen el tiempo porque, como lo dice Pablo en Efesios 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como ¿qué? Como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y se acuerda que alguna vez leímos algo de Eclesiastés también que decía, jóvenes, aprovechen el tiempo ahora antes de que lleguen ¿qué? Los días en donde va a faltar el contentamiento. Entonces, hay que aprovechar, seamos como las hormigas. Preveamos, trabajemos en equipo, apoyémonos en gente en la cual podemos trabajar en conjunto y avancemos, ¿no? Siendo buenos mayordomos. ¿Amén? ¿O no? Bien, ¿qué más dice ahí? Dice, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa, ¿dónde? En la piedra. Los conejos también son animales, no son animales de pelea. Usted nunca ha visto en la televisión en un sitio que lo cierren porque hay pelea de conejos. Entonces, ¿no? Conejos son muy dóciles, son muy tiernos. Hasta las patitas de conejo sirven para la buena suerte, dice por ahí. Pero no la vaya a ir a cortar. Entonces el conejo no es un animal muy fuerte, ¿no? No requiere fuerza, pero ellos tienen una particularidad. ¿Sabe cuál es? Ellos hacen sus casas en huecos debajo de las piedras, ¿no? ¿Para qué? Para esconderse de ¿quiénes? De los depredadores, de las águilas y todo eso. Entonces ellos hacen su casa ahí en la piedra. Entonces nosotros deberíamos aprender de la sabiduría del conejo. El conejo no es esforzado, pero hace su casa en la roca, en la piedra.
Nosotros muchas veces hacemos todo lo contrario. Somos esforzados. Nos esforzamos en nuestras cosas, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra familia, en las cosas de la iglesia. Mucha gente se esfuerza. ¿Amén o no? Pero ¿qué pasa? No hace su casa, no construye sobre la roca. No construye sobre la roca. Entonces, es importante las dos cosas. Qué bueno, ser esforzado. Conejo no es esforzado, pero nosotros podemos ser esforzados y además de eso, construir nuestra casa, ¿dónde? En la roca, ¿no? Todos sabemos qué es la roca, ¿no? ¿Qué es la roca? La roca es Cristo, ¿no? Entonces tengamos esa sabiduría, básicamente, de poner nuestra casa sobre la piedra. Acuérdate que poner nuestra casa sobre la roca, lo importante de eso es que, ¿qué es lo que garantiza cuando nosotros construimos sobre la roca? Que nuestras casas se van a mantener a pesar de ¿qué? Del ambiente, ¿no? De lo que pase alrededor, ¿no? Pero si construimos sobre la arena, acuérdate, todos hemos hecho un castillito de arena en el mar, ¿cierto? Así. Y el que no lo ha hecho, pues lo ha visto, por lo menos. A veces dura uno un rato construyendo, levanta y después viene una ola y cuando se va la ola, ¿qué pasa? Ay, ¿qué se hizo? No queda nada, ¿no? Hay gente que construye así. Entonces, como padres, asegurémonos de que estamos construyendo sobre la roca que es Cristo. ¿Para qué? Para que eso se mantenga, se sostenga. Sabiduría de los conejos. Para que eso nos proteja. ¿De quién? De tanto depredador que hay por aquí. Porque dice la palabra que ¿quién está por ahí? El enemigo, como león rugiente, esperando a ver a quién devorar. Y acuérdese que el león puede estar ahí todo el tiempo que sea, ¿no? Tampoco va a estar así como estoy parado yo. Pero pues está ahí echadito, mirando, mirando, hasta que se descuide, ¿para qué? Para tal, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Bien, ¿de quién más habla ahí? Después habla de las langostas. Dice, las langostas que no tienen rey. Y salen todas, ¿por qué? Por cuadrilla. La langosta es quizás uno de los insectos más mencionados en la Biblia. ¿Desde cuándo se volvió famosa la langosta? ¿Cuándo? Porque hace parte de las 10 plagas de Egipto, ¿no? ¿Cierto que sí? De hecho, el libro de Joel habla de las langostas en sus diferentes etapas, ¿no? ¿Habla de qué? De la oruga, habla del saltón, habla del revoltón y habla de la langosta. ¿Ustedes saben qué es todo eso? Sí, pero ¿qué es eso del oruga, saltón, revoltón, langosta? ¿Qué son? Son etapas etapas del proceso de la metamorfosis de la langosta, ¿no? Y en cada una de esas etapas ella hace algo. Cuando es oruga está ahí y chupa nada más porque es oruguita, ¿cierto? Sí. Ya cuando es saltón ya come un poquito más y hace más daño. Cuando es revoltón pues peor y cuando es langosta pues ni se diga, ¿no? En la etapa del cristiano debería ser así. Hay momentos en que uno es oruga y uno toma lechita. ¿Cierto que sí? Y lo llevan a la iglesia obligado. Nadie dijo amén, pero yo creo que aquí hay más de una oruga. Ahí también. Después uno se vuelve un saltón. ¡Wow! Entonces uno tiene que comer algo más sólido. Tomar decisiones propias. ¿Entiende? Ya dejar de estar escuchando cositas y no que uno mismo meterse en la palabra. Y cuando uno es un revoltón, pues comer más. Y cuando uno es langosta, pues ¡wow! Ya estoy en mi etapa madura. Dar frutos, ¿no? Pero la langosta, hermanos, se usa mucho. De hecho, el libro de Joel la utiliza también como ilustración porque son muy dañinas. O sea, una de estas de langosta sale y se come toda una cosecha, ¿no? Y ella dice en la palabra que no tienen rey, no tienen autoridad, pero viera que cuando van a salir a devastar, salen en cuadrillas. O sea, se organizan, tienen orden. ¿Me entiende? Esa es la langosta realmente. Y entonces, ese orden que ellas tienen, aunque no tengan rey, pues es digno de imitar. Arman formaciones y todo, así como los ejércitos. Por eso, inclusive a veces se comparan las langostas como los ejércitos devastadores y todo eso, ¿no? Entonces, hay que aprender de la langosta eso, hermanos. Nosotros tenemos rey, sí tenemos rey, la langosta no, pero aún así, ellas no tienen rey, se organizan, salen en cuadrillas, atacan. Nosotros sí tenemos rey. ¿Amén o no? Tenemos rey. Entonces, lo que nos falta es ¿qué? Organizarnos como siempre, ¿no? Ordenarnos. Hay cositas que nosotros tenemos que ordenar en nuestra vida, las prioridades, hermanos, lo que son toda la parte económica, es algo que también nos agobia, nuestras relaciones personales, con quién nos relacionamos. Hay tantas cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que ordenar, ¿no? Porque rey tenemos, no hay problema, pero no llevemos una vida tan desordenada, ¿no? A veces uno ve en el pueblo de Dios gente que vive de una manera muy desordenada, también siendo cristianos y estando ahí ya debería uno ordenar. Recuerde que uno de los efectos que hace la palabra de Dios, ¿qué es?
ordenar. ¿Se acuerdan cuando se dio el pasaje aquel? ¿Vivirán estos huesos secos? Decía. Y cuando dice esos huesos secos, pues ustedes han visto las ilustraciones de eso, cuando uno ve imágenes que es como un cementerio, un desierto lleno de huesos. Dice, ¿vivirán esos huesos secos? Dice, claro que sí. Profetízales palabra. Y entonces a medida que la palabra llega a ellos, entonces se van a ir ordenando ¿qué? Tendones con tendones, articulaciones, aquí, etc. Cuando la palabra de Dios llega a la vida de uno, hermanos, algo tiene que empezarse a ordenar en nuestra vida, nuestras prioridades. Lo que les decía ahorita, no es que vamos a salir de deuda, ni nos vamos a volver ricos de la noche a la mañana, pero las finanzas deberían irse también, ¿qué? Organizando, en la medida en que uno sea más selectivo en lo que gasta, más sensible a lo que gana y a lo que gasta también. ¿Amén o no? Tiene que verse ese efecto. ¿Estamos claros, no? Entonces, ¿qué aprender de las langostas, hermano? Disciplina y constancia. Clave eso, porque rey tenemos, la dirección está trazada, la directriz está ahí. Y por último, lo que mencionaba ese versículo dice que habla de las arañas. Dice que la araña, que uno la atrapa con la mano y está en palacios del rey, ¿no? Entonces, la araña es algo muy pequeñito, ¿no? Todos hemos visto que usted quita las telarañas de la pared y al otro día, iba a decir a los 6 meses, al otro día, ¿qué hay ahí? Otra telaraña, vuelven otra vez ahí, ¿no? Entonces, en los palacios no era la excepción, no crean que no, eso lo limpiaban cada rato telaraña y ahí estaban, tan insignificantes que son, y se mantenían ahí en el palacio del rey. Ahora, nosotros, imagínense, la gente no quiere ni venir al palacio de su rey, no vienen a la iglesia, hay gente que no les gusta ir a la iglesia. Entonces, aprendamos de las arañas, por más que las quitan, ¿qué pasa? Ahí está, ¿no? Se mantiene firme ahí en el palacio del rey como tal, ¿no? Un ejemplo ahí, nuestro Señor nos invita, y ojo que las arañas allá en los palacios del rey no es que las inviten, ellas llegan solitas, ¿cierto que sí? Mas sin embargo nosotros tenemos la invitación abierta, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, y aún así la gente ni se acerca, hermano. ¿Estamos claros, no, hermanos? Yo en estos días veía una ilustración que me parecía como chistosa, pero ustedes conocen que hay un cuadro muy famoso de Leonardo da Vinci que se llama ¿cómo? No, la Mona Lisa, no. La cena, ¿no? Bueno, la Mona Lisa también, pero no me sirve eso. Que decían que si ese cuadro lo hubiera pintado Leonardo da Vinci hoy en día, hubiera tenido que pintar al Señor solo. Porque después han dicho, mira, ¿y Pedro? No, es que se fue allá a atender que la suegra está enferma. Y el otro, no, que andaba ya viendo un negocio. No, que fue a ir a la final del fútbol. No, que... Entonces el Señor solo, ¿no? Era una ilustración que me pareció muy curiosa, pero no dista de la realidad de hoy en día, ¿no? Cuesta realmente que la gente acepte la invitación. ¿A dónde? Al palacio del rey. Y las arañas, sin que las inviten, ahí están, puestitas, ¿no? Pequeñitas. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Estamos? Bueno, consejos del Señor para nosotros ahí, en estos 4 o 5 versículos, ¿no? Aprendamos de cosas que son insignificantes a veces, que las vemos pasar y no aprendemos nada, pero el Señor no se cansa, hermanos. Por eso es que dice la palabra que la misma creación que pasa, da testimonio de Él. Entonces, cositas tan pequeñas nos pueden enseñar. Y acuérdense de lo que les he dicho siempre, ¿no? Todo lo natural tiene un paralelo, ¿qué? Espiritual, todo, absolutamente todo. Usted puede ver lo que sea. Usted ve, ahora que estamos hablando de las hormigas, cómo cargan un peso. Vea, yo una vez yo estaba, no es que no tenga nada que hacer, ¿no? Pero una vez estaba ahí, un hormiguero, ¿cierto? Y todas las hormigas llevaban su hojita. Y iban pasando. Y para seguir con la ruta, porque ellas tienen su línea, ¿cierto? En medio de esta había como una zanja así, ¿no? Bueno, yo veía que las hormiguitas se metían y después salían allá con su hojita. Cuando después vi una con una hoja súper grande. Uy, pero era una hoja, iba así, pues yo me imagino, iba así con sus... ¿Cuántas patas tiene la hormiga? No me acuerdo. El caso es que se metió. Y decía, pero qué raro, no sale. Y no salía. Y decía que estaba ya viendo a ver qué hacía con esa hoja. Ahora, ¿qué podemos aprender de eso? Hermano, acuérdense lo que dice la palabra, que Dios no nos va a dar a nosotros cargas que ¿qué? Que nosotros no podamos llevar. Claro que asegurémonos de llevar cargas que podamos llevar. Hay gente que carga sobre su cuesta cosas que ni le corresponden a veces. Peso de más, despójese del peso. Decía Pablo ahí que esta es una carrera tan larga y de tanta resistencia que uno tiene que despojarse del peso con tanta nube de testigos que tenemos. ¿Peso de qué? Peso de pecado, de culpa, de cosas. Hay gente que le ha entregado su vida al Señor,
ha sido lavado por su sangre, ha sido perdonado y siguen cargando culpas. Siguen ahí. Entonces, después de eso, ¿cómo aprende uno eso? Esa hormiguita, parte esa hoja en dos, lleve la mitad primero y después viene por la otra, deje de estar cargando esa carga. No le dije eso a la hormiga, ¿no? Porque pronto me encerraban ahí. Pero bueno, consejos de Dios para nosotros ahí. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, ahora de nosotros hacia nuestros hijos también. Porque hoy, siendo Día del Padre, regalemos. Siempre nos regalan algo. No digo amén, mi hijo, pero me preocupa, ¿verdad? Siempre nos regalan algo. Entonces, pero regalémosles hoy algo a ellos. Sabiduría, ¿no? Amén, hermano. Yo no sé si a ustedes aquí, por ejemplo, yo crecí desde pequeño y a mí siempre, y era hasta un chiste en Colombia, que decían que los papás le decían a uno, yo no le voy a dejar herencia. La mejor herencia que le voy a dejar, ¿cuál es? La educación. Ustedes lo mantenían, ¿no? Con ese cuento siempre. Y es cierto. Yo creo que es una buena herencia. Dejarle a uno la educación, ¿cierto que sí? Mi papá, saludo a mi papá, Jorge Molina. Acuérdate que la otra vez las familias se componían mínimo ¿por cuánto? Mínimo eran las familias de antes de ¿cuántos? 8, 10. Mi casa éramos 8. Y llegaba un momento en que desde el más pequeñito hasta el más grande, todos estábamos estudiando. Todos. Desde primero de primaria hasta 11 días de bachillerato. ¿Cómo hacían los papás de antes sin que les diera estrés? Sin que les diera yo no sé qué. ¿Cómo hacían? Eran sabios dentro de su misma ¿no? Sabían administrar sus cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que en las familias de antes se hacía eso y no pasaba absolutamente nada, pero la educación era un buen legado, ¿no? Es una buena herencia, ¿no? Nosotros podemos ir más allá, no solamente dejarle la educación en lo natural, sino también, ¿qué cosa? En lo espiritual, como dice el libro de Juan, tercera de Juan, ¿se acuerdan? No tengo yo mayor gozo que ver que mis hijos andan ¿dónde? En la verdad. Entonces usted, hijo, ¿usted quiere darle un buen regalo a su papá? Que su papá sepa que usted anda, ¿qué? En la verdad, ¿no? Que usted anda por buenos caminos, que es una persona recta, responsable, es un sabio en las cosas que hace, que lo considera a él en las decisiones que toma. Ese es el mejor regalo. Ahora sí, a eso se puede acompañar por un carro. ¡Ah, qué bueno! Pues está bien, nadie dijo amén. Pero... ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, asegurarnos de darle a nuestros hijos también lo mismo que el Señor nos da. Acabamos de ver regalo de Dios para nosotros por medio de proverbios en sabiduría. Asegurémonos nosotros también de darle regalos a ellos en esa misma línea. Y para eso, si quiere, vayamos a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer ahí 3 versículos, 4 versículos. Recuerden que Salomón, lo hablamos ahora, que escribió proverbios, obviamente Dios lo llenó de sabiduría. Pero vamos a ver un regalo, digámoslo así, que le dio a él su papá. ¿Quién era el papá de Salomón? David, ¿no? Entonces, vamos a leer Primera de Reyes 2. Del versículo 1 dice la palabra del Señor: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardasen mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel, ¿no? Ese fue, digamos que en los últimos días de su vida, el regalo que David le dio ¿a quién? A su hijo Salomón, ¿no? Entonces vamos a aprovecharnos de eso para nosotros también hoy darles una pincelada, un regalo, consejos espirituales a nuestros hijos, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? ¿Partamos de dónde? Lo que leímos ahí. David estaba, ¿qué? En las últimas, ¿no? Estaba en las últimas, ya en los últimos años de su vida, y antes de partir quería asegurarse de eso. Yo creo que es parte de lo que uno como padre quisiera asegurarse, ¿no? A veces a uno le dicen, sí, es que para el cristiano la muerte es ganancia, y eso está bien, eso es cierto.
Pero por ejemplo, yo en lo natural, aunque yo sé que la muerte es ganancia, pues yo todavía no quisiera morirme. Todavía hay cosas que quisiera ver y hay cosas que quisiera hacer. Y parte de eso tiene que ver con los hijos de uno, ¿no? Dejarlos ahí encaminados, ¿no? Entonces, David ya va a estar en sus últimos días, pero antes de eso, obviamente, quería asegurarse de que Salomón, bueno, David, obviamente, usted dirá, pastor, ¿y de qué le sirvió a David? ¿De qué le sirvió? ¿Poco? ¿Dices tú? ¿Ustedes qué dicen? ¿De qué le sirvió a David? Todos conocen la historia de Salomón, ¿no? ¿Pero de qué le sirvió a David? ¿Vieron los consejos que David le dio a Salomón? ¿Cierto que sí? ¿Sí están oyendo o no? ¿Todos conocen la historia de Salomón? ¿Cómo terminó? ¿Le sirvió a David algo de eso? Sí, al que no le sirvió fue a Salomón. Pero a David le sirvió. ¿Por qué? Porque uno como padre se puede dar el lujo de decir ¿qué? Se lo dije, yo hice lo mío. ¿Entiende? El buen caminar mío no garantiza que mis hijos vayan a caminar bien. Pero por lo menos asegurémonos de que marquemos el camino, de que marquemos la senda. Y que más adelante ellos, usando su libre albedrío, tomen sus decisiones. Uno esperaría, como decía Juan ahorita, que no hay mayor gozo para mí ver que mis hijos van por donde les dije que fueran, por el buen camino, andan en la verdad. Pero si toman otro camino, por lo menos uno dormirá ¿qué? Tranquilo, ¿cierto que sí? Pero por lo menos asegurémonos de ¿qué? Al estilo de David, de decírselo. Ahora usted dirá, pastor, ¿y entonces tengo que esperar a que sea esté agonizando? No, hombre, todo tiempo, ¿no? Todo tiempo, porque el que ama a su hijo, ¿qué pasa? Lo disciplina. Cuando vaya a morir, no, lo disciplina en todo momento. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, lastimosamente, bueno, David sabía que iba a morir, pero lastimosamente hay muchos padres que creen que no van a morir. ¿Me entienden? Creen que van a estar toda la vida ahí, cuidando a sus chichis, guardándolos de que no les pase nada. ¿Me entiende? Nosotros, vea, nuestros hijos tienen que aprender a pelear sus batallas. Uno les enseña a manejar, hablando de la analogía del manejar carro, uno les enseña a manejar o les paga para que les enseñen. Uno les enseña a manejar y les dice cómo es la ruta para llegar a cierto lugar. Ellos tienen que agarrar el carro e irse. ¿Cierto que sí? Ahora, si en la mitad del camino se varan, pues uno como padre, ¿qué pasa? Podemos ir, ¿a qué? A desbararlos, amén. Y a seguirles manejando hasta que lleguen allá. No, a desbararlos, ¿y qué? Bueno, siga usted. Ya te desbaré. ¿Me entiende? Pero siga usted, siga caminando. Hay que mostrarle el camino. O sea, no hay que pelear sus batallas. Ellos tienen que aprender a pelear sus propias, ¿qué? Batallas, hermanos. De eso se trata, ¿no? ¿Estamos claros o no? Entonces, entendamos como padres que va a llegar el momento en que vamos a morir. ¿Entienden? Entonces no creamos que nunca vamos a morir, que vamos a estar ahí siempre. Entonces enseñémosle a nuestros hijos ¿a qué? A que peleen sus propias batallas, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? Después decía, eso obviamente dice el versículo 1, porque él ya iba a morir, y entonces le ordenó, mire que dice, y ordenó a Salomón, diciendo, ¿no? Después le dijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Yo sigo el camino de todos en la tierra, está diciendo David a Salomón, ¿no? Como quien dice, me toca a mí, pero más adelante, ¿qué pasa? Te va a tocar a ti también. ¿Por qué? Porque es el camino de todos en la tierra. Todos vamos a envejecer. Los que somos hijos jóvenes, eso, estimado, los que somos hijos jóvenes, vamos a envejecer. ¿Me entienden? Va a llegar un momento. Entonces, por eso les decía ahorita que hay que aprovechar los tiempos, ¿no? Para que hagamos lo que tengamos que hacer dentro del tiempo y no esperemos a que se vaya el tiempo para hacer cosas para las cuales ya no va a haber tiempo. Entonces aprovechemos ahora. A veces cuando uno está joven, uno cree que uno puede dejar, digo joven, pues yo me considero joven, pero hay otros más jóvenes. Uno cree que puede dejar las cosas para después. Después lo hago, ¿no? Después lo hago. Mañana lo hago. ¿Quién le garantiza a uno que lo va a poder hacer? Nada, ¿no? O sea, de hecho ahí mismo en Proverbios, voy a leer algo que está ahí en Proverbios, no lo busquen. Voy a ir un momentito allá. Proverbios 27:1, si quiere anotar la cita. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana. ¿Por qué? Porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del día de mañana, ¿no? Para nada, ¿no? Y el libro de Eclesiastés, otro que quería complementar ahí con eso de Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas,
porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Cuando dice al Seol, ¿a donde vas? ¿A qué se refiere? A donde van los muertos, ¿no? O sea, cuando uno muera, ¿qué pasa? Ahí ya no vamos a poder hacer nada. Entonces, aprovechemos ahora que podemos hacer las cosas y no pospongamos, no estemos pospongando. Entonces, David le dijo a Salomón eso, mira, yo voy para donde van todos, ¿no? Pero no creas que tú te vas a salvar, ¿no? O sea, a ti también te va a tocar, ¿no? Entonces, aprovecha y haz las cosas que te voy a decir, que era lo que él le estaba diciendo, ¿no? La segunda parte del versículo dice, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Entonces, ahí podrían decir las mujeres, bueno, qué salvada para los hombres. No, bueno, entonces, quitemos eso que está ahí y metamos Josué 1:9, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Entonces, para que no hagan el quite las mujeres, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué habla de esforzarse y ser valiente? Porque no es suficiente esforzarse solamente, hay que ser valiente, ¿no? Hay gente que es muy esforzada, gente que hace da lo mejor de sí para hacer algo, pero a veces le falta valentía. Porque ¿qué es la valentía, hermanos? Vea, la valentía es esa determinación que nosotros tenemos para enfrentarnos a situaciones arriesgadas o difíciles. Eso es valentía. Hay gente que se esfuerza, pero el esfuerzo llega hasta ahí nada más. ¿Por qué? Porque le falta el complemento, la valentía, ¿no? Entonces por eso el Señor le decía a Josué, esfuérzate. O sea, saca fuerzas de donde no tienes. Yo sé que estás cansado, porque él le decía, Señor, pero ya estoy viejo. Sí, estás viejo, pero te queda mucho por conquistar todavía. Así que esfuérzate. Saca fuerzas de donde tú crees que no tienes, porque sí las tienes. Porque si uno no las tuviera, no las podría sacar, ¿cierto? Pero por eso dice esfuérzate. O sea, saque fuerzas. Yo sé que usted las tiene. Más de los que estamos aquí, usted en el video, de seguro hemos pasado por situaciones en las cuales decimos, ya no puedo más. Pero resulta que sí hemos podido. Aquí venía un señor, vino el año pasado y me expuso una situación que tenía muy difícil. Me dice, pastor, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, el caso es que 6 meses vino otra vez con el mismo problema. Le dije, pero mira que sí supiste qué ibas a hacer porque aguantaste 6 meses. ¿Me entienden? Entonces a veces hay gente que no sabe o cree que no sabe, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, ¿no? Se necesita esfuerzo, hermanos. Y como esto va para los hijos o para los jóvenes, recuerden que es un consejo de los padres hacia ellos. Recuerden que entiendan ustedes que el esfuerzo separado de la valentía no promete mucho, ¿no? Esfuércense, es decir, saquen fuerzas, o sea, den lo mejor de ustedes, pero también sean arriesgados, anímense por cosas que ustedes vean que realmente no van a poder, digamos, como resolver o algo así, pero anímense, por más difíciles o arriesgadas que las vean, no tengan miedo, ¿no? Porque acuérdense que hablamos ahorita que menciono lo del miedo, ¿no? Porque hay 2 tipos de miedo, ¿no? O temores. Temor a Jehová, que nosotros tenemos que cultivar y que cada día sea más fuerte. Pero hay otro tipo de temores que vienen ya en la parte natural nuestra, de las cuales la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, es decir, de hacer las cosas. Entonces, ese tipo de temores hay que sacarlo. ¿Y qué saca fuera ese temor? El perfecto amor. Amén. La fe, la confianza. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, es el versículo 2. Versículo 3 le dijo él, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios. ¿Andando dónde? En sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Usted le está diciendo eso. Recuerde que la palabra guardar no es lo que conocemos como guardar la ropa, ¿no? ¿Guardar qué es? Cumplir, ¿no? De hecho, la palabra en hebreo que hace referencia a guardar es shamar. Y su significado es algo interesante porque significa cercar alrededor de, cuidar, proteger. Eso es guardar, ¿no? Guarda tu caminar, guarda tu palabra, ¿no? Ese consejo es bien clave para nuestros hijos, para los muchachos. ¿Por qué? Porque hay muchachos que escuchan la palabra, escuchan prédicas y todo eso, pero si no la guardan, es decir, si no arman vallado ahí, si no la protegen, eso que escuchan, muchas veces con mucho ánimo, ¿qué pasa? Se va, ¿no? Como ¿acuerdan los 4 oidores, aquellos? Salió el sembrador a sembrar, ¿y qué pasa? Había uno de ellos. Recuerda que Lucas en capítulo 8 dice, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y les quita, ¿qué? De su corazón la palabra. ¿Por qué? Porque no tenía raíz, no se arraigó. Entonces, los muchachos obviamente hay muchos que oyen y les gusta estas cosas, las alabanzas cristianas y todo eso, pero a lo que usted oiga, haga vallado, guarde lo que usted, de cualquier cosa guardada, ¿qué pasa? Guarda tu corazón. Es decir,
Guarda tus pensamientos, tus sentimientos. Consejo de oro ahí de David. ¿Para quién? Para Salomón. Y después le dice, ¿para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, ¿no? Yo creo que todos, en general, hijos, padres, tíos, abuelos, todos, queremos prosperar en todo lo que hagamos. Pero no crea que prosperar estamos hablando de la parte económica, ¿no? Cuando la Biblia habla de prosperar, está hablando de ¿qué? Avanzar en el propósito de Dios, ¿no? Avanzar en el propósito de Dios. Entonces, para que nosotros podamos prosperar en todo lo que hagamos, ¿qué tenemos que hacer? Como dice ahí, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos. Y mire, anda en sus caminos. No podemos esperar que Dios ande en nuestros caminos. Nosotros tenemos que andar, ¿qué? En sus caminos. Y para eso pues hay que conocerlo, ¿no? Para eso hay consejos, hay de todo, ¿no? O sea, está la palabra, obviamente, que es la que nos muestra el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Entonces, por eso les decía ahorita que cuando uno está empezando en el cristianismo, uno debería leer los evangelios. ¿Para qué? ¿Para conocer a quién? A Cristo. Y conociendo a Cristo conocemos el camino. Y no solamente conocemos el camino, sino que conocemos la verdad. Y ese camino y esa verdad nos van a dar ¿qué? Vida. Entonces por eso dice que el justo, por lo que conoce aquí, de esa manera vive, porque obtiene vida, ¿no? O sea, todo es como muy amarradito, ¿no? Entonces no trate ninguno de ustedes, muchachos, de que Dios camine por sus caminos, sino que ustedes tienen que andar, todos nosotros tenemos que andar por los caminos del Señor y, como les decía ahorita, dejar de ser sabios en nuestra propia opinión y creer que los caminos que nosotros caminamos son buenos, ¿no? Los únicos caminos buenos, ¿cuáles son? Los que Dios ya ha establecido para nosotros. ¿Estamos o no estamos, hermanos? Amén, ¿no? Entonces, en resumen, eso fue lo que David le dijo a Salomón. Como les decía ahorita, cualquiera podría decir, pastor, pero Salomón no le hizo caso. No importa. No importa si sus hijos no le hacen caso. Dígalo. Nada más quédese con la tranquilidad de saber que usted lo dijo. O que por lo menos usted mostró el camino por medio de su testimonio, ¿no? Entonces, ese es el mejor legado que nosotros podemos dejar, no solamente a nuestros hijos, sino a las personas que amamos, hermanos. El Salmo 111 que leímos ahorita, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre, ¿no? Y voy a terminar ahí mismo en Proverbios, que estábamos ahora, Proverbios 30, 32, porque como estamos hablando de la sabiduría, de hecho esta prédica se llama la sabiduría más preciosa que las piedras preciosas. Proverbios 30, 32, para todos, ¿no? Este sí ya para padres, para hijos, para abuelos, para los que sean. Está ahí en el libro de Proverbios, casi al final del libro. Dice Proverbios 30, 32. Dice la palabra del Señor. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer el mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente, el que bate la leche, sacará la mantequilla. El que recio se suena las narices, sacará sangre. Y el que provoca la ira, causará contienda. Mire, Proverbios, vivencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, hermano, que acabamos de leer aquí? Cuando dice que el que bate la leche sacará mantequilla, el que muy duro se suena las narices, pues sangre se saca, y el que provoca la ira causa contienda. Ese es el principio de la ¿qué? De la siembra y la cosecha, ¿no? No nos engañemos, todo lo que el hombre siembra y la mujer también, eso recoge. Dios no puede ser burlado, ¿no? Ahora usted dirá, usted como padre, hoy que estamos hablando de padre, usted como padre podrá engañar a mucha gente, creyendo que es un buen padre, ¿no? Pero recuerde que Dios no puede ser burlado, ¿no? Y si usted siente hoy, de acuerdo a lo que hemos hablado aquí, algunos consejos de Salomón y de David mismo a él, de que te ha faltado, o nos ha faltado, porque me meto ahí también, porque uno nunca es tarde, mientras nosotros estemos, acuérdate lo que decía Salomón en Eclesiastés, mientras nosotros estemos debajo del sol, siempre vamos a hacer vasos frágiles, vasos para ser ¿qué? Perfeccionados. Recuerde que el barro forma la vasija, y la vasija la meten ¿a dónde? Al horno, la saca, y si al alfarero no le gusta, vuelve y la desarma, vuelve y la arma y vuelve y la mete al horno, y así hasta que es una vasija digna de exhibición. Nosotros vamos a ser dignos de exhibición, ¿cuándo?
cuando estemos en su presencia. Mientras estemos aquí, somos candidatos ¿a qué? A ser metidos al horno, a sacarnos, a que se nos perfeccione un poco más. Entonces siempre hay oportunidad de ¿qué? De mejorar. Yo creo que lo mejor de nosotros como padres todavía no lo hemos sacado. Todavía nos falta, ¿no? Y uno podría decir, ay Señor, pero es que me siento cansado ya. Estoy viejo, pero ¿qué le diría el Señor a uno? Pero te falta todavía mucho. Hay muchas tierras todavía que puedes conquistar, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, ¿no? De eso se trata, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que hemos tenido hoy de meditar, hoy que es el Día del Padre. Sabios consejos de Salomón, por medio del libro de Proverbios, de Dios hacia nosotros. Sabios consejos de David a Salomón como padre. Podemos hacerlo nosotros también, asegurémonos nada más. No guarde en su conciencia como padre el que nunca le haya dicho nada a sus hijos, o por lo menos que sus hijos no lo hayan visto a usted haciendo algo para Dios en los caminos correctos, ¿no? Porque no podríamos pretender como padres que nuestros hijos hagan lo que nunca nos vean a nosotros que hacemos. Entonces, como un padre que está con un cigarrillo en la mano y le dice al hijo, no fumes porque eso es dañino para la salud, pero está con un cigarrillo en la mano, ¿ustedes me entienden? Hay muchos reyes que nosotros veíamos cuando estuvimos viendo lo de los reyes que decían, y este rey hizo lo bueno delante de Dios conforme a lo que vio que hizo su padre. ¡Wow! ¡Qué bueno eso! Entonces, que eso nos llene a nosotros de tranquilidad. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por la oportunidad que tuvimos de meditar en torno a ella, Señor. Hoy que se celebra obviamente el Día del Padre, qué importante es que nosotros aprovechemos todo lo que tú nos has dejado aquí en tu palabra, Señor. Sabios consejos, Señor. Hay mucha gente que dice, a mí nadie me enseñó a ser padre. Pero es que aquí está el manual de lo que es ser un padre en línea a lo que Dios espera que nosotros seamos como padres, ¿no? El problema es que no leemos el manual. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido en meditar en torno a eso, Señor. Si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video que usted hoy ha entendido por medio de lo que hemos hablado aquí, nada de eso he hecho. Nunca le he dado un consejo a mi hijo, ni siquiera le he marcado el camino con mi testimonio, o nunca le he pedido perdón por cosas que él ha visto en mí que no son dignas de un buen padre conforme a la voluntad del Señor. Cualquier cosa de esas. Si usted hoy ha entendido que ha fallado en esa parte, arrepiéntase, entréguele su vida al Señor. Vuelvan a amistad con Él primeramente y eso le dará la capacidad a usted de volver en amistad con sus hijos. Dice que Dios volverá el corazón de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, pero eso será posible solamente en la medida en que el corazón nuestro vuelva en amistad con el Señor. Si ese es el caso suyo, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy entendí que este rol de padre no es tan fácil como uno pareciera, ¿no? Engendrar y ya, y ser un proveedor, ¿no? Hay una responsabilidad, siendo buenos mayordomos, de responder por lo que tú nos has dado, Señor. Y sabemos que como padre daremos cuenta, Señor. No de lo que nuestros hijos hayan decidido hacer, pero sí por lo menos de haber sembrado en ellos la semilla, Señor. De eso sí tenemos que dar responsabilidad. Así es que por eso yo clamo a ti, Señor, arrepentido como nunca antes, o arrepentida si es que es una mujer, Señor, una madre también. Porque sé que esa parte no ha sido a la altura de lo que tú esperas, Señor. Clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado, Señor. Tu Espíritu Santo pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda, Señor, por medio de tu palabra, ser un mejor padre, una mejor madre en este caso también. Poder guiar a mis hijos, Señor, en este sistema que cada vez es más hostil para las cosas de Dios, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar porque vine sin ti o empecé a escuchar este video sin ti, Señor. Pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, ¿no? Recuerde, siempre lo felicitamos, ¿no? No es una decisión fácil, pero tampoco es la más difícil, ¿no? ¿Cuál es la más difícil? No, mantenerse.
Entregarle su vida al Señor no es fácil, pero tampoco es lo más difícil. Lo más difícil es mantenerse en perseverancia, ¿no? Esforzarse y ser valiente. Que uno pueda llegar al final de la carrera. Lo más difícil de una carrera no es arrancarla, lo más difícil es terminarla. Y para terminarla hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar equipados. Hay gente que para hacer una carrera entrena tiempo y tiempo y tiempo y cuando se sienten listos la emprenden, ¿no? Entonces, esta carrera, la ventaja que nosotros tenemos es que se da el punto de salida, arrancamos y en la medida que vamos avanzando, no se trata de quién llega primero, no es que se trata de que nosotros en la medida que vayamos avanzando, aquí están digamos el equipamiento, ¿no? Las herramientas que necesitamos para cada día ir un poco más rápido, ¿no? Cada día ir avanzando más. Porque sí se trata de que se vea el avance, ¿no? Pablo le decía a la iglesia, ¿se acuerda? Decía, pero es que ustedes son niños. O sea, está bien que comieran lechita, sí, pero ya tienen que comer carne. Porque míreme a mí, decía él, cuando yo era niño, ¿qué pasa? Yo hacía cosas de niño. Hablaba como niño, jugaba como niño, pero ahorita ya dejé eso. ¿Por qué? Porque soy grande. ¿Me entiende? Entonces, ese es el proceso que usted tiene que emprender. Y si en ese proceso le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana aquí en el Centro Comercial. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Y recuerde también, hoy domingo, como todos los domingos, a las 8 de la noche en la 105.9 en la FM, en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Si usted está en Costa Rica, lo puede escuchar por la radio, si no, se puede meter por internet en www.urbano106.com. Ahí está radio en vivo, chat, te puede interactuar con nosotros ahí. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.